vamos a tratar de avanzar un poquito más sobre lesiones de las partes blandas. El primer tema son los esguinces. Las articulaciones tienen unos sistemas de estabilidad. Los estabilizadores primarios son los ligamentos. Los estabilizadores secundarios son la cápsula articular, las disposiciones anatómicas de la articulación, ¿no es cierto? Y los tendones que se insertan cercanos, ¿no es cierto?, a la articulación. Entonces, esos van a ser estabilizadores secundarios, pero los ligamentos son estabilizadores primarios. Entonces, cuando yo lesiono las estructuras ligamentarias, estoy hablando de un esguince. Estos esguinces van a responder sobre todo a mecanismos indirectos. Entonces, los traumas indirectos sobre todo generan, ¿no es cierto?, lesiones ligamentarias. Entonces, junto con la lesión ligamentaria, obviamente se puede dañar el cartílago articular, la cápsula, puede haber incluso lesiones neurovasculares. ¿Quiénes hacen esguince? Las personas jóvenes. Es muy frecuente, sobre todo en la dama, ¿no es cierto?, porque sus estructuras son más laxas. Los ancianos son más fácil que fracturen sus huesos que hagan una lesión de tipo ligamentario. ¿Qué factores favorecen a los esguinces? Entonces, si yo tengo poca actividad física, entonces mi tono muscular va a ser bajo, no tengo factor de protección. Entonces, además, si tengo laxitud, ¿no es cierto?, entonces va a ser más fácil, yo que, ¿no es cierto?, al bajar las escaleras invierta bruscamente el tobillo, entonces se produzca una lesión ligamentaria. Estos esguinces se van a clasificar en 3 grados. Primer grado corresponde a una distensión del ligamento. O sea, el ligamento se distiende hasta su punto máximo. El grado 2 es una ruptura parcial, el ligamento se rompe parcialmente. Y el grado 3 hay una ruptura total. Entonces, cuando hay una ruptura total, entonces eso va a determinar que la articulación se torne inestable. Clínicamente, el paciente va a referir, ¿no es cierto?, un trauma, un movimiento anormal de la articulación, que le va a generar dolor, ¿no es cierto?, que va a ser correspondiente, digamos, al grado de lesión. Ya cuanto mayor grado de lesión, entonces el dolor va a ser más importante. Vienen con limitación funcional y siempre con un estado contractural como respuesta al dolor, ¿cierto? Entonces, la dama que estaba caminando por la calle, tuerce el tobillo, ¿no es cierto?, y se queda ahí, ¿no es cierto?, que no puede caminar, ¿sí? Golpea su zapato, ve que está bien, ¿no es cierto?, y comienza a caminar cojeando, ¿no es cierto?, entonces va a venir así. Clínicamente, que vamos a ver un tobillo o una articulación aumentada de volumen, ¿no es cierto?, tumefacta, hay lesiones, o sea, va a haber equimosis perimalleolar, sobre todo en el segundo y tercer grado donde hay ruptura, ¿sí? Y en los de tercer grado vamos a tener inestabilidad articular, o sea, se va a tornar una articulación inestable. De lejos, la articulación del tobillo, ¿no es cierto?, es el segmento anatómico, ¿no es cierto?, más comprometido, ¿sí? Seguido de la articulación, ¿no es cierto?, de las interfalángicas, ¿no es cierto?, medias y distales, y la columna cervical en el famoso mecanismo de latigazo, en el accidente de tránsito, y la articulación de la rodilla. ¿Qué hacemos como tratamiento? En las de primer grado, básicamente crioterapia, vendaje elástico, reposo, antiinflamatorios. En los esguinces de segundo grado, que ya son rupturas parciales, hay que proteger la articulación, ya sea con un ortético funcional o un aparato de yeso. Y en las de tercer grado, muchas también se hacen tratamientos ortopédicos, ¿sí?, pero otro grupo ya va a requerir de un tratamiento quirúrgico. La decisión quirúrgica va a depender de qué estructura anatómica está comprometido, de la edad, de la expectativa deportiva también que tiene el paciente. Las secuelas de los esguinces son inestabilidades crónicas, hiperlaxitud, o puede irse incluso a la rigidez, al edema y al dolor crónico. Dijimos que el tobillo
¿no es cierto?, es la articulación más comprometida, ¿sí? Anatómicamente, nuevamente repetimos, ¿no es cierto?, tengo la articulación sindesmal, ligamentos sindesmales anterior y posterior, el malleolo tibial, el ligamento deltoideo, y del malleolo peroneo, peroneo astralino anterior, peroneo calcáneo y el peroneo astralino posterior. El mecanismo de lesión en el tobillo fundamentalmente es una inversión brusca del pie, ¿sí? Al invertir bruscamente el pie, ¿qué vamos a generar? ¿No es cierto? Tracción en primer lugar sobre el peroneo astralino anterior, que es el primero en romperse. Y después, si seguimos forzando, se rompe el peroneo calcáneo, incluso, ¿no es cierto?, el peroneo astralino posterior. Al pivotear el astrágalo, contunde, ¿no es cierto?, también la zona medial. Entonces, podemos tener, ¿no es cierto?, solamente un área contundida o también desgarrar al ligamento deltoideo. Entonces, el paciente viene, ¿no es cierto?, por un trauma en abducción, ¿sí?, incluso una sensación de ruptura. Muchos pacientes dicen, ha sonado cuando he volteado el pie, ¿no? Dolor agudo, ¿no es cierto?, intenso en el momento, una impotencia funcional, ¿no es cierto?, y la extremidad va a venir tumefacta, ¿no es cierto?, equimótica, ¿sí? Y hay que evaluar la estabilidad articular del tobillo. Hacemos maniobras de bostezos o cajones para ver si es una articulación inestable. El tratamiento, ¿no es cierto?, dependiendo del grado, en los primeros grados solamente crioterapia y analgésicos, segundo grado se protege con ortéticos ortopédicos y se hace programas de rehabilitación, y en los de tercer grado, ¿no es cierto?, excepcionalmente vamos a hacer reparaciones quirúrgicas. Las inestabilidades crónicas son las que más van a ir a la reparación quirúrgica. El esguince cervical, dijimos que responde sobre todo al famoso mecanismo del latigazo en los accidentes de tránsito, entonces movimientos en los cuales la cabeza se desplaza en hiperflexión y hiperextensión brusca, y eso produce lesiones ligamentarias a nivel de la columna. La columna cervical, o a través de la columna cervical, pasan las arterias vertebrales. Entonces, en estos mecanismos de esguince, ¿no es cierto?, muchas veces hay un espasmo de las arterias vertebrales, y las arterias vertebrales van a ser parte del polígono de Willis, que es la base del cerebro. Entonces, un espasmo posterior determina una falta de irrigación en toda la zona posterior. Entonces, los pacientes vienen con trastornos del equilibrio por, ¿no es cierto?, afectación del cerebelo, visión borrosa por el núcleo de la visión en el núcleo occipital, asociado a lagrimeo, pérdida del equilibrio, e incluso pueden venir con déficit neurológico. La radiografía va a ser normal, ¿no es cierto?, no vamos a tener cambios radiológicos, pero hay que hacer radiografías en estrés. ¿Qué son las radiografías en estrés? Son radiografías en hiperflexión e hiperextensión. Si en la radiografía en estrés hay deslizamiento vertebral, o sea, una epifisiolistesis, es una columna inestable, y esa columna dijimos que tenemos que artrodesarla, o sea, toda inestabilidad en la columna es sinónimo de artrodesis. La rodilla, las inestabilidades en la rodilla es patología entre la segunda y tercera década de la vida, más frecuente en el varón. 60% de las inestabilidades de la rodilla son traumas deportivos. Anatómicamente, la rodilla tiene 4 ligamentos importantes. El ligamento medial, ¿no es cierto?, es un ligamento bastante ancho, viene de la zona epicondilia hacia la meseta tibial. El ligamento lateral, en cambio, es un ligamento acintado, delgado, va de la zona epicondilia hacia la cabeza del peroné. El ligamento cruzado anterior es el pivot central de la rodilla, es uno de los ligamentos más importantes, nace en la espina tibial y se va hacia atrás, hacia el cóndilo femoral externo. Y el ligamento cruzado posterior, ¿no es cierto?, que nace bien hacia atrás, ¿no es cierto?, de la tibia,
y se va hacia el cóndilo femoral, ¿no es cierto?, medial. Los esguinces, dijimos, responden a traumatismos de tipo indirecto. Entonces, para que se rompa el ligamento interno de la rodilla o se lesione el ligamento interno, el mecanismo va a ser, ¿no es cierto?, de valgo. O sea, si yo fuerzo en valgo, el ligamento que coloco en estrés es el ligamento interno. Entonces, por ejemplo, acá, si estoy esquiando, se traba la paleta, ¿no es cierto?, en un poste, y determina un valgo forzado, se va a romper el ligamento interno. Si además hago valgo en rotación externa, con mayor razón. ¿Sí? Para que se lesione el ligamento externo, el trauma va a ser inverso, o sea, van a ser traumas en varo. Son mucho más raras, ¿no es cierto? Es más fácil, es un trauma en valgo. Si yo estoy jugando fútbol, ¿no es cierto?, es fácil que me caiga incluso un jugador encima de la rodilla y me hace un trauma en valgo, ¿no es cierto? O me planchan la pierna, ¿no es cierto?, y me hacen traumas en valgo. En cambio, el trauma en varo es raro. Entonces, y si además es trauma en varo y en rotación, ¿no es cierto?, interna, ¿no es cierto?, es más raro. ¿Sí? Entonces, es por eso que las lesiones del ligamento externo no son frecuentes. ¿Sí? Cuando se rompe el ligamento externo, puede desprenderse la cabeza del peroné. Y a ese nivel tenemos, ¿no es cierto?, al nervio ciático popliteo externo. Entonces, con facilidad en los traumas externos de la rodilla, puede haber lesión del ciático popliteo externo. ¿Ya? Y eventualmente, ¿no es cierto?, casi nunca es, ¿no es cierto?, aislada la lesión. Entonces, muchas de las lesiones del ligamento externo se asocian a ruptura del cruzado anterior y el cruzado posterior. Entonces, casi siempre, ¿no es cierto?, van asociadas a estos dos ligamentos, o por lo menos uno de ellos. El cruzado anterior, para romperse solo, ¿sí?, se lesiona por hiperextensión. Entonces, traumas en hiperextensión rompen el cruzado anterior. Pero generalmente, ¿no es cierto?, se va a romper asociado a valgos o varos muy forzados. Entonces, si el trauma es muy intenso en varo o en valgo, con facilidad se rompe el cruzado anterior. Clínicamente dijimos que vamos a buscar inestabilidad en la rodilla. Entonces, las maniobras de inestabilidad son los bostezos para evaluar los ligamentos laterales o mediales, la maniobra de Leishman, que es muy sensible para cruzado anterior, y los cajones, ¿no? Entonces, en resumen, Leishman indica ligamento cruzado anterior, cajón anterior, ligamento cruzado anterior, cajón posterior, ligamento cruzado posterior, y estos son los valgos. La maniobra de bostezo se tiene que hacer en 30 grados y en extensión completa. Si en 30 grados bosteza la rodilla, está roto el ligamento interno. Si en 0 grados bosteza la rodilla, está roto el interno y el cruzado anterior. Y si el valgo es muy forzado, está roto además el ligamento cruzado posterior. Entonces pasa esto. Si en 30 grados al examen, ¿no es cierto?, en flexión de 30 grados bosteza, está roto el ligamento interno. Si en extensión completa bosteza, está roto el interno y el cruzado anterior. Y si el bostezo es muy amplio, está roto el interno, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Entonces, se va desgarrando, ¿no es cierto?, todas las estructuras ligamentarias. Luego del examen clínico, los estudios de diagnóstico radiológico son importantes. Antes se hacían radiografías en estrés, ¿no es cierto?, ya se practica muy poco, pero la radiografía es importante para descartar cualquier lesión asociada. Y el diagnóstico final es por resonancia. Entonces, yo en resonancia veo un cruzado anterior normal y cuando está roto, o cuando es un cruzado posterior normal y cuando está roto. Artroscópicamente, o sea, por visión directa dentro de la articulación, solamente puedo evaluar los cruzados, que son ligamentos intraarticulares. El medial y el lateral no los vemos porque son extraarticulares. Y dependiendo de la cantidad de ligamentos dañados, se clasifican las inestabilidades, ¿no es cierto?, en simples, rotatorias o combinadas. Entonces, el tratamiento es
similar, ¿no es cierto? Esguince de primer grado, distensión. ¿Qué le hacemos? Crioterapia, antiinflamatorios y reposo. Esguince de segundo grado, ruptura parcial, lo inmovilizamos con un ortético funcional y programas de rehabilitación, crioterapia y antiinflamatorios. Y esguinces de tercer grado, dijimos que el tratamiento depende de la edad, del estado general, de qué lesiones asociadas tenemos y de la demanda del paciente. Por ejemplo, el ligamento interno de la rodilla es un ligamento que cicatriza bien. Entonces, cuando se lesiona solamente hacemos tratamientos ortopédicos. ¿Sí? Cuando se rompe el ligamento lateral, que dijimos que era raro, ¿no es cierto?, es mejor suturarlo. Y cuando suturamos, estamos reparando una lesión aguda. O sea, es mejor hacerle una reparación aguda. En cambio, cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, nunca cicatriza. Entonces, ese ligamento hay que reconstruirlo, hay que crearle un nuevo ligamento. Entonces, cuando creamos ligamentos, estamos haciendo reconstrucciones para lesiones crónicas. Entonces, se utilizan injertos de tendones propios del paciente o de cadáveres para reconstruir los ligamentos cruzados. Adicionalmente, en la rodilla, nosotros tenemos dos fibrocartílagos cuya importancia radica, ¿no es cierto?, en que es, ¿no es cierto?, el amortiguador de alguna manera de la articulación y que permite la distribución armónica del peso corporal en todo el platillo tibial. Entonces, tiene la forma de una C, el interno, y de una O, el externo. Es más cerrado. Anatómicamente, o sea, lo que hacen es mejorar la congruencia articular entre la zona redonda femoral y la zona plana tibial. El menisco está insertado externamente a la cápsula articular y solamente en su borde externo tiene irrigación. Las 2/3 partes internas del menisco son avasculares. Entonces, al ser avasculares, no tiene capacidad reparativa. Es, sin lugar a duda, ¿no es cierto?, la lesión traumática más frecuente de la rodilla. ¿Sí? Entonces, sobre todo es patología de los jóvenes y muy relacionado con la actividad deportiva. ¿Sí? El mecanismo de lesión, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, una flexorrotación. Entonces, cuando hacen flexión en rotación, ¿no es cierto?, el cóndilo femoral, ¿no es cierto?, va a patinar sobre el platillo tibial y va a romper al menisco. Entonces, cuando el jugador de fútbol está llevando el balón y quiere hacer una gambeta, se le queda el pie fijo en el piso, ¿no es cierto?, gira todo su cuerpo, entonces, y ahí es donde parte al menisco. Consulta por dolor. En ese momento, ¿no es cierto?, el giro presenta un dolor intenso, un crujido, ¿no es cierto?, un chasquido incluso se puede percibir, y ya queda con la molestia dolorosa. Si la ruptura del menisco es grande, la rodilla puede venir bloqueada, o sea, puede tener el paciente dificultad a la flexión o extensión completa de la articulación, entonces tiene un bloqueo articular. Genera una inflamación articular, entonces la rodilla viene aumentada de volumen y cuando la examinamos tiene témpano positivo, que indica, ¿no es cierto?, que hay contenido articular. ¿Sí? El paciente lo manifiesta como que se le ha derramado líquido dentro de la rodilla. ¿Sí? Si punzamos, es líquido inflamatorio. Puede tener también sensación de falseo, o sea, determina, ¿no es cierto?, el paciente dice que se le va a la rodilla, ¿no es cierto? Entonces, eso es porque el fragmento meniscal a veces se interpone entre el fémur y la tibia y el fémur resbala, entonces eso da una sensación de que la rodilla falsea. Rápidamente el cuádriceps se comienza a atrofiar, que es importante, y cuando examinamos la rodilla, ¿no es cierto?, encontramos signos meniscales. Los signos meniscales consisten, ¿no es cierto?, en identificar dolor en la interlínea articular.
Hay como 14. Todos buscan dolor en la interlínea articular. Entonces, si yo tengo, al hacer una maniobra de flexo-extensión, dolor en la interlínea articular, ya es un signo meniscal positivo. Siempre una radiografía para descartarnos otras lesiones. Y el diagnóstico va a ser por, ¿no es cierto?, resonancia. Resonancia nos va a determinar, ¿no es cierto?, hasta una sensibilidad, fíjense, específico 53%, o sea, no es alto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque hay mucho, ¿no es cierto?, de error diagnóstico en resonancia. Y finalmente el gol estándar diagnóstico va a ser la artroscopía, que va a ser la visualización directa del menisco. O sea, por visión directa yo puedo, ¿no es cierto?, incluso palpar el menisco en sus dos caras, superior e inferior, para tener el diagnóstico final. Las rupturas pueden ser de diversas formas: longitudinales, horizontales, transversas, oblicuas o muy complejas, ¿no? Entonces, una de las lesiones clásicas es esta, que se llama la ruptura en Acevalde, cuando se abre el menisco en todo su eje longitudinal. Entonces este pedazo se luxa, entonces la rodilla queda trabada, ¿cierto? Entonces, una de las causas fundamentales de bloqueos articulares son estas, ¿no es cierto?, fracturas en Acevalde. Entonces, ¿qué hacemos cuando el menisco está dañado en sus 2/3 partes internas? Dijimos que no tiene reparación vascular, entonces al no tener, irrigación, no tiene capacidad reparativa. Entonces, ¿qué se hace? Se retira parcialmente al menisco. Ese retiro parcial del menisco se denomina una meniscectomía parcial, que es el procedimiento quirúrgico más frecuente. Entonces, la resección parcial del menisco. Entonces, se planifica, ¿no es cierto?, según el tipo de daño meniscal, se retira, ¿no es cierto?, el área meniscal. En cambio, si la ruptura es bien en el borde periférico, donde sí está irrigado el menisco, entonces tiene capacidad reparativa. Entonces, en esos casos hay que hacer sutura meniscal, ¿sí? Entonces, cuando las rupturas son periféricas, los vamos a suturar. Bien, dado que más del 80% del auditorio está dormido, vamos a quedarnos acá. Muy bien, gracias.